Buenas tardes a todos. Bien, Anita. Para los que no saben, se olvidan los nombres. Les animo a los que tienen el celular, yo me acordé porque recién me hizo turururú, así que les animo ahí a ponerlo en silencio, no interrumpir o apagarlo. Continuamos nuestro estudio en 1 Samuel. ¿Se acuerdan qué capítulo estamos? ¿Cuál? 8, capítulo 8. Tuvimos ahí 3 reuniones de stand-by y preguntarles a ver si recuerdan, no que me cuenten todo, pero a ver que si recuerdan así en breves palabras, ¿cuál fue lo último que vimos en cuanto al capítulo 8? No escucho. Exacto. 1 Samuel, capítulo 8, del 1 al 3, y eran... Ahí va, ahí va. El legado, cuando los hijos no continúan el legado, y vimos acerca de los hijos de Samuel. Y el título de este mensaje es El día que Dios fue rechazado como rey. Como saben, no soy muy bueno para los títulos, quería encontrar un título más corto, más memorable, pero no salen los títulos. Así que el día que Dios fue rechazado como rey. Acompáñenme ahí a 1 Samuel capítulo 8 y les voy a pedir a los que puedan, solo a los que puedan, ponerse de pie. Y vamos a leer un versículo cada uno. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, yo leo el tercero y así hasta el versículo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Y el nombre? Bien, ya el próximo va a salir un poquito mejor. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Señor mío, Padre amado, gracias por dejarme estar una vez más delante de ti, predicando tu palabra, Señor. Un pecador indigno, en tu palabra santa, Señor. Padre amado, te ruego que me uses, que me dejes ser usado por ti en esta tarde y que ayudes a mis hermanos en medio del calor a poder estar atento a tu palabra, a lo que tú digas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Amigos, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios rechazó a Dios de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, cuando Dios los sacó de Egipto, Moisés estaba allí en el monte 40 días, 40 noches, y el pueblo dijo, no sabemos qué le haya pasado a este. Aarón, hacenos dioses que vayan delante nuestro, que nos sacaron de Egipto. Y ahí hicieron enseguida un becerro de oro
y dijeron, aquí, Israel, los dioses que los sacaron de Egipto. O como por ejemplo, también cuando estuvieron en el desierto y decían, y se quejaban y murmuraban contra Dios diciendo, en Egipto estábamos mejor. En Egipto comíamos más rico. Rechazo hacia el Señor. Pero lo que vemos aquí en el capítulo 8 es diferente. Lo que vemos aquí en el capítulo 8 es el pueblo de Dios rechazando el gobierno de Dios sobre ellos. Y lo primero que vamos a ver, y es el primer punto, no suelo generalmente decir los puntos, pero en este mensaje los voy a decir. En el primer punto es el pretexto del rechazo. Porque todo está basado en el rechazo de Dios. El pretexto del rechazo. Entonces, lo primero que notamos en el texto es el pretexto. La excusa para rechazar a Dios y elegir un hombre por rey en lugar de Dios. Ahora, ¿cuál fue ese pretexto? ¿Cuál fue esa razón que ellos dieron para expresar esta necesidad de decir, queremos un rey humano antes que a Dios? ¿Cuál fue la razón? Ok, veamos. Si ponen el vasito de agua, me está haciendo necesario. Gracias. Luego de que el pueblo de Dios se reunió en Mizpa, ¿se acuerdan allí? Derramaron agua, ayunaron, se volvieron a Dios de todo corazón. Los filisteos quisieron atacar a Israel, pero Dios hizo tronar los cielos. Muchas gracias, mi hermano. Hace más fría. Dios hizo tronar los cielos y los filisteos tuvieron temor de Dios y huyeron. Y dice que no volvieron a pisar la tierra de Israel. Dios les dio la victoria. Y a partir de allí, tuvieron aproximadamente unos 30 años de paz. Aproximadamente, más o menos. 30 años de quietud. Los filisteos estaban haciendo un azote para ellos. Pero estos años también pasaron para Samuel. Samuel con el tiempo no se hacía más joven, sino más viejo. Entonces Samuel ahora ya no podía con todo. Ya no podía juzgar y liderar solo al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Puso a sus dos hijos, Joel y Abías, para juzgar en Berseba. Era lo lógico, era lo obvio. Ellos habían crecido viendo a su padre servir a Dios de esta manera, con temor de Dios. Ellos fueron instruidos para ser los futuros jueces de Israel. Pero hay algo triste en el texto. ¿Se acuerdan? Su corazón se desvió. El corazón de los hijos de Samuel se fue tras la avaricia. Se corrompieron, aceptando sobornos, dinero para torcer la justicia. No siguieron los pasos de Samuel. No siguieron su fiel ejemplo. Entonces, se juntan los líderes de Israel, los ancianos, y van a Samuel y le dicen, Samuel, fuiste un gran líder. Fuiste un gran juez. Pero estás viejo. Ya no podés con esto solo, ya no podés con esta tarea. Y pusiste a tus hijos, que son unos corruptos. Ellos llaman inocente el culpable y al culpable inocente. No siguieron tus pasos, Samuel. Ahora, en vez de tus hijos, queremos que nos ponga un rey que nos juzgue. ¡Queremos un rey! Y uno dice, wow. Claro,
Este argumento era válido. Tenían razón. ¿Cómo iban a estar juzgando estos dos al pueblo de Israel? Pero había algo más detrás de esto. Había algo más. Este argumento tenía apariencia de piedad, pero no. Era un pretexto. Era una excusa en realidad para deshacerse de Dios y desechar el gobierno, la ley de Dios. Detrás de esa máscara de justicia había una intención inicua, carnal. ¿Queremos un rey? Como tienen todas las demás naciones. Queremos un rey como tienen las naciones, como el resto del mundo. Cuando en Éxodo, va a estar allí, en Éxodo 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová debía ser el rey eterno, perpetuo de Israel. En Jueces capítulo 8, versículo 23, Gedeón le dijo, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Durante el periodo de los jueces, los líderes no eran reyes. No estaban por encima del pueblo, no tenían autoridad sobre ellos, sino que eran instrumentos temporales que Dios levantaba para liderar y guiar a Israel. En aquel tiempo, en vez de los filisteos, lo que azotaban a Israel eran los madianitas. Les destruían los sembrados, les robaban todo. Eran un azote. Dios levanta a Gedeón y con 300 hombres tienen la victoria. ¿Qué hace el pueblo? Gedeón reina sobre nosotros. Y Gedeón le dice, no voy a ser su rey. Tampoco le pidan a mis hijos. Jehová señoreará sobre vosotros. El pueblo de Israel debía tener, gracias, ahora veo. El pueblo de Israel debía tener como único Dios y único rey a Jehová de los ejércitos. Miren Éxodo, allí también en la pantalla. Si alguno quiere buscarlo, puede hacerlo. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eran el único pueblo entre todas las naciones sin un gobernante humano. Porque Dios gobernaba sobre ellos. Y tal era así, que Dios estableció leyes para este pueblo. Pero no estableció solo leyes morales y ceremoniales, como diría un Dios, sino también leyes civiles, como rey para establecer su gobierno sobre Israel. Y todas sus leyes eran justas, santas. Y esto convertía a Israel en un pueblo único, una nación santa, porque no eran gobernados por un hombre cuyo corazón tiene una tendencia, una inclinación al pecado, sino por un Dios justo, recto, santo. Y Dios como rey los guiaba, los cuidaba,
los defendía, salía a la batalla delante de ellos. Dios era quien los sustentaba y los proveía, un rey perfecto, un rey sin defecto, un rey que amaba tanto a su pueblo, como si fueran su especial tesoro, como si fueran una gema preciosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué querían un rey? Amigos, las excusas fueron los hijos de Samuel, pero la realidad es esta. Ellos estaban desechando la ley de Dios. Ellos querían ser como el mundo. El versículo 7, allí en 1 Samuel 8, dice al final, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice Dios. ¿Para qué? Para que no reines sobre ellos. La razón era, no queremos tu ley. No queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Para ser como el mundo hay que desechar a Dios. ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido con un rey así. ¿Por qué lo querrían? La respuesta es porque tenían una memoria corta. Querían un rey porque se olvidaron cuando estaban desarmados y los filisteos atacaron, que fue Dios quien le dio la victoria. Querían un rey porque se olvidaron que todo ese tiempo de paz que estaban viviendo no fue por voluntad de varón, sino por la mano poderosa de Dios. Fue Dios quien echó a los filisteos de sus tierras. Fue Dios quien los defendió y quien peleó por ellos. Y si vemos allí en el capítulo 8, ellos dicen, queremos un rey que salga a la batalla delante de nosotros. Cuando tenían un rey que peleaba sin siquiera tener armas. Pero se olvidaron. Se olvidaron. Estaban en medio de tanta paz que se olvidaron que esa paz había sido un obsequio, un regalo de Dios. Amigos, a veces los tiempos de paz nos hacen olvidar que aún en esos tiempos dependemos de Dios. A veces los tiempos de paz muchas veces nos vuelven carnales. Los tiempos de paz crean hombres y mujeres tibios, carnales, quitando la mirada de Dios y poniendo el corazón en el mundo. Pensemos por un momento en el libro de los jueces. Les iba a mostrar algunos versículos, pero no lo voy a hacer. Yo confío en su memoria del libro de los jueces. Pensemos por un momento, ¿por qué es que cada vez que estaban atribulados, Dios levantaba un líder? Los libraba, el pueblo buscaba a Dios, Dios los libraba. Y cuando los libraba venía el tiempo de paz. Y en medio del tiempo de paz, ¿qué pasaba? Se iban a la idolatría y dice que cada uno hacía lo que quería. Salomón, David tuvo un reinado de guerra, pero Salomón, ¿uno de qué? De paz. Tanta paz tenía Salomón en todo su reinado que pudo casarse con 1000 mujeres. Había que tener paz. Y terminaron desviando su corazón, quemando incienso a los ídolos. O el gran David.
En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David ya no era necesario. Tenía sus líderes allí. Dijo, me quedo en casa, en el palacio. Y cometió adulterio y asesinó a un hombre inocente. ¡Ay de los tiempos de paz, amigos! Los tiempos de paz nos gustan. Los anhelamos, los deseamos. Pero es en estos tiempos en que nos volvemos tibios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando te vaya bien, tené cuidado. Tené cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. De no olvidarte de dónde te sacó. Los tiempos de paz y abundancia son lindos. Pero es un tiempo en el que se debe tener cuidado, amigos. Cuidado de no olvidarnos que aún en ellos dependemos de Dios y que si estamos en ellos fue por la gracia de Dios. Y esto fue lo que pasó en el tiempo de los jueces. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Esto es lo que le pasó a este pueblo que ahora estaba pidiendo un rey. En el tiempo de paz se olvidaron de Jehová su Dios. ¿Y de dónde lo sacó? O podemos decir algo más, lo que hizo por ellos. Tengo ganas de comerme ese caramelo, pero tengo miedo de que se me empiece a tragar toda la lengua con el caramelo. Dos generaciones eran las que estaban intentando deshacerse de Dios. Dos generaciones. Una generación más vieja y una generación más nueva. Ahora vamos a hablar de ellas. La generación vieja, en medio de tanta paz, se olvidó lo que vivieron en Mizpa. La generación vieja se olvidó que habían derramado agua y habían ayunado y habían vuelto su corazón a Dios porque la estaban pasando terrible. La generación vieja se olvidó de la adrenalina que fue no tener un arma cuando venían los filisteos con sus espadas listos para masacrarlos. La generación vieja se olvidó que Dios hizo tronar los cielos y que los filisteos huyeron por temor de Dios, porque Dios ya le había mostrado la dureza de su mano. La generación vieja se olvidó que habían levantado un monumento, una piedra, para no olvidar jamás. Estoy cansado de que se me caiga la... Para no olvidar jamás que fue Dios quien le dio la victoria. Poniéndole Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amigos, 30 años aproximadamente de paz les hizo olvidar todo lo que habían sufrido para ir a Dios. Les hizo olvidar que Él era quien los cuidaba, quien los sustentaba, quien los defendía y quien los amaba. Esa paz le hizo olvidar que el gobierno de Dios era el mejor.
Por otro lado, había una generación nueva, una generación más joven, tal vez los menores de 40 años. Otra vez. Los menores de 40. Posiblemente esta generación no recordaba lo que había pasado allí en Mizpa. Eran chicos. Muchos nacieron y ni siquiera lo habían vivido. No habían experimentado esa necesidad de ver la mano poderosa de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Creyeron en un tiempo de qué? De paz, de seguridad. Unos blandengues, ¿entienden? Unos blandengues. Porque no habían pasado por una prueba que los hiciera madurar y ver la mano, el gobierno de Dios, el soberano. Ahora uno entiende que estos blandengues estaban desechando a Dios. Pero tanto la generación nueva como la generación vieja rechazaron a Dios por el deseo de ser más parecido al mundo, usando como pretexto a los hijos de Samuel. Amigos, muchas veces la mundanalidad se esconde detrás de una máscara religiosa, de un argumento con apariencia piadosa. Pero ¿cómo podemos juzgarlos? ¿Cómo podemos juzgarlos si nosotros hacemos lo mismo? Si nosotros usamos de pretextos y excusas para hacer lo malo, argumentamos algo piadoso con una intención inicua. No voy más a la iglesia porque son todos hipócritas. ¿No? ¿Lo han escuchado? Oh, claro, son todos hipócritas. Es un argumento válido. No voy más a la iglesia. No voy a dar ejemplo, pero quiero que pienses en lo que tú puedes llegar a decir. El pueblo de Dios, para no hacer evidente su carnalidad, necesita revestir su intención mundana como si fuera una causa justa. Pero no importa cómo la tunees. El fin es el mismo, versículo 7. Estás desechando a Dios. A veces nos aferramos de alguna cosa que hace un hermano para hacer algo peor. Al igual que ellos, también tenemos la memoria corta. Al igual que ellos, nosotros también nos olvidamos rápidamente. Nos olvidamos de dónde nos sacó. Del precio de nuestra salvación. Nos olvidamos cómo vimos la mano de Dios, su poder, las bendiciones. Cómo nos sustenta, nos guía, nos cuida. Cómo nos libra en medio de las aflicciones. Y nos muestra su brazo fuerte. Nos olvidamos cómo, al igual que Israel, clamamos alguna vez: Señor, vuélvete, vuélvete Dios, y no me dejes. Y nos olvidamos lo que hemos sufrido cuando nos hemos apartado de Dios. Y cómo hemos visto la dureza de su mano, nos olvidamos. Nos olvidamos porque pasamos por tiempos de paz. Y creemos que ya no dependemos de Dios. Entonces deseamos hacer lo mismo que hace la gente del mundo. Tener lo mismo que tiene la gente del mundo. Y comenzamos a escarbar y buscar en Él. Diciendo: pero si ellos pueden. Pero si ellos hacen esto. Pero si ellos se divierten así. Y nos olvidamos, amigos,
que somos un pueblo escogido, santo, adquirido por Dios, real sacerdocio, para ofrecerles sacrificios y ser luz. De manera que vean el gobierno exaltado de Dios. Amigos, algunos tenemos la memoria tan corta que pasamos constantemente por pruebas. No sea que en medio de tanta paz nos olvidemos de Cristo, la roca, el Ebenezer, deseando este mundo. Versículo 7, vuelvo a leer. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Quédense tranquilos que los puntos 2 y 3 son bien cortitos. Aunque debo admitir que en algún otro mensaje seguramente ya hubiera terminado, se me alargó un poquito. El punto número 2 es el precio del rechazo. El pretexto del rechazo. 2, el precio del rechazo. Amigos, las decisiones que tomamos tienen un precio. Y cuando apartamos a Dios, ese precio es alto. Pero Dios, a pesar de haber sido rechazado, así todo sigue amándolos. Y les advierte a este pueblo cuáles van a ser las consecuencias que van a sufrir si siguen por ese camino. Versículos 9 al 18, y para que se extiendan un poco los voy a hacer poner de pie a los que puedan. Capítulo 8, versículos del 9 al 18. ¿Me ayudan uno cada uno? Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pueden tomar asiento. Ah, quieren un rey. Ah, el pueblo clama por un rey y no me quiere a mí por rey, dice Dios. Ok. Primero, les voy a decir lo que va a pasar y cuáles van a ser las consecuencias. ¿Bien? Escuchen. 8 consecuencias. La primera, va a tomar a sus hijos y los va a poner en el ejército. Muchos de ellos van a estar en la primera línea. Van a morir. Segundo, el rey va a explotar a sus hijos varones. Los va a tomar para su servicio. Algunos van a tener un buen cargo, dice Dios. Van a ser líderes, jefes. Pero otros peones que van a labrar su campo al rayo del sol. Y van a hacer sus carros y sus armas. 3, no solo van a explotar a sus hijitos. ¿Tenés tu tesorito, tu hijita? La van a explotar también. El rey la va a tomar
y la va a usar para su propio servicio. Ah, bueno, un lindo empleo él tiene la nena. No, 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 no. Su sierva. Una sierva. Tiempo completo. 4. El rey los va a expropiar de sus tierras. Tiene el poder para quitarte tu tierra y dársela a quien él quiera beneficiar. Tierra que te la ganaste por herencia o por tu trabajo duro. En un día ya no es más tuya. Eso va a ser el rey. ¿Querés el rey? 5. El rey va a poner una imposición económica. ¿Cuánto? Va a tomar obligatoriamente el 10% de sus ganancias, de todo lo que ustedes produzcan. O sea, el rey no solo va a tomar tus hijos, no solo los va a llevar a la batalla, los va a poner a servir, sino que va a tomar tu dinero para financiar el trabajo de tus propios hijos, para su servicio. 6. El rey se va a apropiar también de tus recursos. Si tenés esclavo y el rey lo necesita para algún proyecto real, te lo va a sacar. 7. Va a haber impuestos sobre los rebaños. ¿Cuánto? Un 10% también. Vas a tener que dar el 10% de tus ovejas para que el rey lo ponga en su mesa con sus invitados y les sobre carne y tengan para comer. Van a ser sus siervos. ¿Quieren un rey? Van a vivir para servirle. 8. El resultado final, les dice, va a ser la opresión. Van a ser casi esclavos de un sistema monárquico que gira alrededor de un hombre. ¿Quieren un rey? Estas van a ser las consecuencias. ¡Oh, queremos ser como el mundo! ¡Míralo el mundo! Tienen un rey. Somos la única nación sin rey. Queremos ser como el mundo. Danos un rey. Y Dios les dice, van a terminar siendo sus siervos, sus obreros. Van a trabajar para Él, para servirle, para enriquecerlo. Va a tomar de lo suyo hasta sus hijos. No es lo que ustedes piensan que va a ser. Realmente no es lo que piensan. Así es el pecado, ¿no? El engaño del pecado. Dios les advierte, esta decisión es terrible y van a terminar clamando por alivio. Dios les advierte la consecuencia con mira a que se arrepientan y le digan, Señor, perdónanos por querer un rey. Pero miren lo que dijo el pueblo, versículo 19. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y este es el tercer punto, la persistencia en el rechazo a Dios. No importaba cuán malo sea para ellos, cuánto daño les produzca, no importaba que Dios les advirtiera las consecuencias, que iban a clamar, que iban a sufrir. No importaba. Ellos habían endurecido su corazón para hacer como hace el mundo. Y amigos, permítanme hablar un poco más lento. Al leer y estudiar este texto, veía que refleja nuestra necedad. Porque al principio lo primero que pensé es, ¡qué pueblo tonto! ¿Acaso no están viendo las advertencias de Dios? ¿No está siendo claro? ¡Hey, van a matar a tus hijos! ¡Van a trabajar para sostener al rey! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿No están viendo? Pero amigos, si miramos detenidamente,
vamos a notar que esto no es un vidrio que estamos, en el cual vemos a través de él a un pueblo tonto, sino que vamos a notar que más bien es un espejo en el que vemos reflejado nuestra necedad. Nosotros somos los tontos. Igual de obstinados. No digas eso, no es verdad. ¿Acaso Dios no nos advierte contra el engaño del pecado? ¿Acaso Dios nos dice, tomará el hombre fuego en su seno y sus vestidos no arderán? Se cansó. Si tomas fuego, te vas a quemar. En el contexto del adulterio, te va a hacer mal, vas a pagar las consecuencias. Advertencia, pero ¿cuántos cristianos adulteran? Raíz de todos los males es el amor al dinero. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Advertencia tras advertencias. Y aquí nosotros, los más santos, o podría decir los más tontos y obstinados, Dios nos advierte, pero nosotros decimos no, sino que eso está bueno, yo lo quiero probar, quiero hacerlo. Y Dios te dice, pero vas a ser esclavo, vas a clamar, te vas a quemar. Arrepentite, no lo hagas. Pero miren lo que dice el versículo 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. No había manera, no había advertencia que hiciera entrar a este pueblo en razón. Cuando un corazón se obstina porque perdió la mirada de Cristo, porque se olvidó de todos sus beneficios. Oh, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando lo olvidas, se obstina el corazón. Y Dios les dijo, dales un rey, dales lo que quieran. Amigos, este pasaje final, leído rápidamente, es menospreciado. Pero cuán terrible es. Es un pasaje más, el pasaje más triste del capítulo 8. Porque Dios ya no los está persuadiendo al arrepentimiento. Finalmente Dios dejó que obtuvieran lo que quieran y que sufran las consecuencias. ¿Quieren un rey? Dales un rey, Samuel. Oh, amigo, ruega que el Señor se ponga en tu camino como Balaam. Ruega que haga hablar un burro. Y no que te deje hacer algo necio y finalmente te diga, ¿querés el mundo? ¿Amás el mundo? Anda, hacelo. Para concluir, quiero que recuerdes estas cosas. Ten cuidado de desechar a Dios con argumentos piadosos.
Ten cuidado de los tiempos de paz. Son lindos, nos encantan. Pero ten cuidado de no olvidarte de Jehová. ¿De dónde te sacó? De todos sus beneficios. No son lindos los tiempos duros, pero debes saber que Dios te está forjando como alguien débil, pero fuerte en Él. Recuerda que Dios te da cada vez que estás ahí la oportunidad de arrepentirte. Dios te hace ver las consecuencias. Ten cuidado de persistir en el pecado y que Dios diga, ya, ok. Mi Señor, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado en mi corazón, Señor. Yo espero no haber sido un tropiezo en tu palabra, Señor, sino que tú hayas podido tomarla, Señor, y disponerla para tu gloria. Jehová de los ejércitos, obra nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.